Almohadilla almohadilla tutulo atractivo. Asterisco asterisco Ercel perdona. Kerem ruega de rodillas, el drama turco que lo cambia todo, asterisco asterisco. Almohadilla almohadilla Gyu superíndice 3n del vídeo. Hola a todos y bienvenidos a mi canal, el lugar donde los sueu más menos os turcos se hacen realidad. CEU superíndice 3 moestu n hoy. Espero que listos para un viaje lleno de emociones, intrigas y mucho drama a la turca. Porque hoy vamos a adentrarnos en esas series que nos tienen al borde del asiento, esos momentos donde el perdu superíndice 3n se convierte en la clave para un futuro incierto, donde vemos a nuestros galanes favoritos humillarse, rogar, y hasta arrodillarse, con tal de recuperar el amor de su vida. Estamos hablando de esas escenas con diéresis copyright picas que nos hacen suspirar y cuestionar si el perdu superíndice 3n lo cura todo. Hoy analizaremos algunas de las series turcas S populares que han explorado esta temática del arrepentimiento y el perdu superíndice 3n, donde un acto desesperado de súplica, como arrodillarse, marca un antes y un después copyright en la relación superíndice 3n de los protagonistas. Veremos CEU superíndice 3 un simple te perdono, puede cambiar el destino de una historia y el futuro de sus personajes. Asu que prepun rense porque las emociones n a flor de piel. Antes de comenzar quiero recordarles que si les gusta el contenido sobre series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les encante. Ahora sin preámbulos comencemos con este viaje lleno de pasión superíndice 3n y drama turco. Comencemos hablando de una serie que sin duda alguna ha marcado un hito en el mundo de las series turcas y que seguramente muchos de ustedes ya conocen, asterisco asterisco Senu con diéresis al cap asterisco asterisco o asterisco asterisco. Llamas a mi puerta asterisco asterisco. Esta comedia romántica, protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueño más menos de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y conocido como el seu más menos robot. El GEU copyright nero es comedia romántica, pero no se confundan, que acu también copyright n hay espacio para el drama. La sinopsis es bastante sencilla al principio. Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan a cambio de que con diéresis copyright, él le pague sus estudios. Lo que comienza como un contrato se convierte en algo mucho más profundo, lleno de amor, pero también copyright n de mentiras, secretos y obstáculos. La serie juega con la tensión superíndice 3n entre el deber y el deseo, entre la razón superíndice 3n y la pasión superíndice 3n, creando una atmu superíndice 3 esfera adictiva para el espectador. La impecable puesta en escena, los diálogos ingeniosos y la banda sonora envolvente contribuyen a que Senu con diéresis al cap sea una experiencia audiovisual inolvidable. ¿Por qué copyright es relevante para el tema del perdu superíndice 3n? Bueno, a lo largo de la serie, Serkan comete varios errores graves, impulsados por su inseguridad y su incapacidad para expresar sus sentimientos. Esta incapacidad, que muchos atribuyen a su infancia y a las expectativas que su familia ha depositado en con diéresis copyright L, lo convierte en un personaje complejo y, en ocasiones, difícil de comprender. Sus acciones, aunque a veces hirientes, suelen tener un trasfondo de temor a mostrarse vulnerable. En uno de los momentos críticos de la serie, Serkan pierde la memoria tras un accidente au copyright reo. Este accidente no su superíndice 3 lo borra sus recuerdos, sino que también copyright n transforma su personalidad, convirtió copyright dolo en una versión superíndice 3n a un distante y reservada de su mismo. Cuando finalmente la recupera, no recuerda su relación superíndice 3n con Eda, causándole un dolor inmenso. La devastación superíndice 3n de Eda es palpable, sus sueños más menosos y esperanzas se desvanecen ante la indiferencia del hombre que ama. Es aquí donde entra en juego la súplica de Kerem a Hande. Después copyright de recuperar completamente la memoria y darse cuenta del dao más menos o que le causó superíndice 3, Serkan debe luchar para recuperar el amor de Eda. Lo vemos arrepentido, vulnerable y incluso de rodillas, pidió copyright dole perdu superíndice 3n por todo el sufrimiento que le ha causado. La escena es emotiva y poderosa, mostrando la profundidad del arrepentimiento de Serkan y su desesperación superíndice 3n por recuperar a Eda. La actuación superíndice 3n de Kerem Bürsin en este momento es clave para transmitir la autenticidad de sus sentimientos.
Aquí vemos a Kerem Bürsin entregando una actuación superíndice 3N magistral, demostrando que detrás de esa fachada de hombre fluo, existe un corazón superíndice 3N capaz de amar profundamente. La duda de Eru párrafo él es palpable, ¿podrú perdonarlo después copyright, ese de tanto dolor? ¿Podrú confiar en u con diéresis copyright, L nuevamente? El dilema al que se enfrenta Eda es uno de los puntos fuertes de la trama. ¿Puede el amor superar la traición superíndice 3N de la amnesia? ¿Puede una relación superíndice 3N construida sobre bases tan inestables perdurar en el tiempo? Un dato interesante de esta serie es la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel, que trascendió superíndice 3 la pantalla y los convirtió superíndice 3 en una pareja en la vida real, para deleite de sus fans. Esta química no su superíndice 3 lo se manifestaba en las escenas románticas, sino también copyright N en las teu superíndice 3 micas y dramúticas, haciendo que la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan fuera aún mu, ese creíble y entra aún más menos hable. Aunque lamentablemente su relación superíndice 3N terminu superíndice 3, siempre recordaremos, senu con diéresis al cap, como la serie que los unió superíndice 3. Su romance dentro y fuera de la pantalla aún más menos adiu superíndice 3 una capa extra de interu copyright S a la serie, convirtió copyright dola en un fenu superíndice 3 menos global. La ruptura de su relación superíndice 3N, sin embargo, no ha disminuido el impacto que senu con diéresis al cap ha tenido en la industria televisiva turca y en los corazones de sus seguidores. Sigamos con otra serie que también copyright N ha tocado el tema del perdu superíndice 3N y el arrepentimiento de una manera muy intensa, **Erkay**. Esta serie dramática, protagonizada por Agnak Nuzu y Ebru Ain, nos cuenta la historia de Reyyan Sadoglu, una joven inocente que se enamora de Miran Aslan Bey, un hombre que busca venganza contra su familia. La ambientación superíndice 3N en la región superíndice 3N de Mardin, con sus paisajes de su copyright ticos y su arquitectura milenaria, aún más menos a de una dimensión superíndice 3N cultural y visual fascinante a la serie. Erkay es puro drama turco. La sinopsis nos presenta a Miran, quien se acerca a Reyyan con la intención superíndice 3N de casarse con ella y luego abandonarla, como parte de su plan de venganza. Esta venganza alimentada por aún más menos os de odio y rencor, es el motor principal de las acciones de Miran al principio de la serie. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, Miran se enamora perdidamente de ella y comienza a cuestionar sus motivos. La pureza y bondad de Reyyan contrastan fuertemente con la oscuridad que rodea a Miran, creando un conflicto interno que lo atormenta constantemente. En Erkay, el perdu superíndice 3N es un tema central. Miran se da cuenta del terrible error que ha cometido y del daño más menos o que le ha causado a Reyyan. La traición superíndice 3N es enorme y el dolor de Reyyan es inmenso. La serie explora las profundidades del dolor de Reyyan, mostrando su vulnerabilidad y su fortaleza al mismo tiempo. Miran debe enfrentarse a las consecuencias de sus actos y luchar por el perdu superíndice 3N de Reyyan. A lo largo de la serie vemos a Miran intentar redimirse, demostrando su amor verdadero por Reyyan y arrepintiu copyright de sus acciones pasadas. Esta redención superíndice 3N no es fácil. Miran debe superar obstáculos y enfrentar a sus propios demonios para demostrarle a Reyyan que es digno de su perdu superíndice 3N. También copyright NAQ, vemos a Miran suplicando el perdu superíndice 3N de Reyyan en múltiples ocasiones, incluso de rodillas, mostrando su vulnerabilidad y su desesperación superíndice 3N por recuperar su confianza. Estas escenas de súplica son particularmente emotivas, ya que muestran la magnitud del arrepentimiento de Miran y su disposición superíndice 3N a hacer cualquier cosa para obtener el perdu superíndice 3N de Reyyan. Un dato curioso de Erkay es que la serie estuvo ambientada en la región superíndice 3N de Mardin, en el sureste de Turquía, y muestra la cultura y las tradiciones de esta zona. Los paisajes son impresionantes y la música es evocadora, creando una atmósfera superíndice 3 esfera única. La serie también copyright N ha contribuido a promover el turismo en la región superíndice 3N de Mardin, mostrando su belleza y su riqueza cultural al mundo. Ademún Erkay ha sido elogiada por su representación superíndice 3N de las tradiciones y costumbres locales, brindando una visión superíndice 3N autocopyright tica de la vida en el sureste de Turquía. Ahora, vamos con una serie Moon S actual que ha generado mucha controversia y debate, **, con diéresis an **, o **, Golden Boy **.
Esta serie dramática, protagonizada por Afra Sarau Parrafoilu y Mert Ramazan Demir, nos cuenta la historia de Seyran Al, una joven obligada a casarse con Ferit Koran, un joven rico y mimado conocido por su estilo de vida libertino. La serie ha sido objeto de debate debido a su representación superíndice 3N de temas delicados como el machismo y la violencia de género copyright nero. Yalu con Dieresisan es un drama familiar con toques de romance y mucho conflicto. La sinopsis nos presenta a Ferit, un joven irresponsable que es obligado por su abuelo a casarse con Seyran, una joven proveniente de una familia muy humilde. Este matrimonio arreglado, motivado por las tradiciones familiares y las expectativas sociales, crea un conflicto inmediato entre Ferit y Seyran. A pesar de las diferencias entre ellos, Seyran y Ferit comienzan a enamorarse, pero su relación superíndice 3N se ve constantemente amenazada por los secretos, las mentiras y las intrigas de la familia Koran. La dinámica familiar de los Koran, marcada por la ambición superíndice 3N y el poder, es un elemento central de la trama. En Yalu con Dieresisan, Ferit comete muchos errores a lo largo de la serie, impulsado por su inmadurez y su incapacidad para comprometerse. Engau más menos a Seyran, la hiere con sus palabras y acciones, y la pone en situaciones difíciles. Estos errores, consecuencia de su estilo de vida irresponsable y su falta de consideración superíndice 3N por los sentimientos de Seyran, ponen a prueba la resistencia de su relación superíndice 3N. Aunque no lo vemos arrodillarse literalmente, sus súplicas de perdu superíndice 3N son constantes. Intenta demostrarle a Seyran que ha cambiado, que está dispuesto a luchar por su amor y que lamenta profundamente sus errores. La evolución superíndice 3N de Ferit, desde un joven mimado e irresponsable hasta un hombre dispuesto a asumir sus responsabilidades, es uno de los aspectos muy interesantes de la serie. La pregunta que nos hacemos es si Seyran podrá perdonar a Ferit después copyright de tantas traiciones. ¿Puede Seyran superar el dolor y la decepción superíndice 3N causados por Ferit y darle una segunda oportunidad a su amor? Un dato interesante de Yalu con Dieresisan es que la serie aborda temas como el machismo, la violencia de género copyright nero y las diferencias sociales, generando debates y reflexiones entre el público. La serie ha sido criticada por algunos por romantizar comportamientos tu superíndice 3 pero también copyright N ha sido elogiada por su realismo y su capacidad para generar empatia hacia los personajes. Este debate ha contribuido a aumentar la popularidad de la serie, convirtió copyright Ndola en un tema de conversación superíndice 3N constante en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. La serie también copyright N ha sido reconocida por su elenco talentoso y sus actuaciones convincentes. Otra serie que vale la pena mencionar es AEC 101 disponible en Netflix. Aunque es una serie juvenil, también copyright N toca el tema del perdu superíndice 3N y la redención superíndice 3N. La serie, protagonizada por un talentoso elenco joven, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su profesora favorita. AEC 101 ofrece una visión superíndice 3N fresca y moderna de las relaciones adolescentes y los desafíos del crecimiento personal. AEC 101 es una serie sobre la amistad, el amor y el crecimiento personal. La sinopsis nos presenta a estos estudiantes, quienes, al intentar evitar la expulsión superíndice 3N de su profesora, crean un plan para que ella se enamore de un entrenador deportivo. A lo largo de este proceso, los estudiantes aprenden valiosas lecciones sobre sí mismos y sobre el amor. La serie explora temas como la identidad, la aceptación superíndice 3N y la importancia de la comunidad. En AEC 101, uno de los personajes principales comete un error grave que afecta a todo el grupo. Para enmendar su error, debe pedir perdu superíndice 3N y demostrar que realmente se arrepiente. La serie muestra el proceso de redención superíndice 3N del personaje y la importancia del perdu superíndice 3N para superar los errores del pasado. Este proceso de redención superíndice 3N es un viaje emocionalmente complejo, en el que el personaje debe enfrentar sus propios demonios y demostrar su compromiso con el cambio. Un dato curioso de AEC 101 es que la serie ha sido elogiada por su representación superíndice 3N diversa de personajes y por abordar temas relevantes para los superíndice 3Bs, como la identidad, la sexualidad y la salud mental. La serie también copyright N ha sido reconocida por su banda sonora pegadiza y su estilo visual moderno. Finalmente no podemos dejar de mencionar U con Dieres y Sucur,
asterisco asterisco o asterisco asterisco El Pozo, asterisco asterisco, una serie de acción superíndice 3N y drama criminal. Aunque no se centra directamente en el romance, el tema del perdu superíndice 3N es fundamental en las relaciones familiares y en la búsqueda de redención superíndice 3N de algunos personajes. U con diéresis y sucur ofrece una visión superíndice 3N oscura y realista del mundo del crimen y la lucha por el poder. U con diéresis y sucur nos adentra en el peligroso barrio de U con diéresis y sucur, controlado por la familia Coupárrafo Oval. La sinopsis nos presenta a Yamau Párrafo Coupárrafo Oval, un joven que regresa a U con diéresis y sucur después copyright S de más menos os de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo de su familia. A lo largo de la serie, Yamau Párrafo debe enfrentarse a numerosos enemigos y tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su moral y sus valores. La serie explora temas como la lealtad, la traición superíndice 3N y la importancia de la familia. En U con diéresis y sucur, varios personajes cometen actos violentos y crueles, pero también copyright N buscan el perdu superíndice 3N y la redención superíndice 3N. La serie explora la complejidad de la naturaleza humana y la posibilidad de encontrar la paz después copyright S de haber cometido errores graves. El perdu superíndice 3N en este contexto no siempre es fácil de obtener, pero es esencial para la supervivencia y la reconstrucción superíndice 3N de las relaciones familiares. La serie muestra las consecuencias devastadoras de la violencia y la importancia de buscar alternativas a la venganza. Un dato interesante de U con diéresis y sucur es que la serie es conocida por sus escenas de acción superíndice 3N espectaculares, su música impactante y sus personajes complejos y bien desarrollados. La serie ha sido un U con diéresis copyright sito en Turquía y en otros pauses, y ha generado una gran base de fans. La serie también copyright N ha sido elogiada por su guión inteligente y su capacidad para mantener al espectador al borde del asiento. Bueno, llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas que han explorado el tema del perdu superíndice 3N y la súplica de una manera tan intensa. Hemos visto CU superíndice 3Mo un simple te perdono, puede cambiar el destino de una historia y el futuro de sus personajes. Hemos analizado las motivaciones de los personajes que buscan el perdu superíndice 3N, sus errores y sus esfuerzos por redimirse. Y también copyright N hemos reflexionado sobre la dificultad de perdonar, especialmente cuando el dolor es profundo y la traición superíndice 3N es grande. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Agradezco a todos por su tiempo y por su atención superíndice 3N. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuál es su serie turca favorita que explora el tema del perdu superíndice 3N? ¿Creen que el perdu superíndice 3N lo cura todo? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos conmigo. Y por último pero no menos importante quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y a suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido que les encante. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso.